se ha anunciado una batalla cultural que llegará con el gobierno que comienza este viernes del presidente Abelardo de la Espriella. Ese es un término gigantesco, la mezcla de batalla y cultural. Quizá la más recordada del siglo XX sea la revolución cultural de Mao en China, que causó miseria, muerte y muchísimo dolor al pueblo chino. Al punto que cuando murió Mao, su grupo, que la famosa banda de los cuatro dentro de la cual estaba la esposa, fueron apresados y creo que cadena perpetua. Entonces ese término se presta para innumerables interpretaciones y acciones. Vamos a Colombia entonces. ¿Cómo interpretar una batalla cultural en Colombia? Lo primero que uno se le ocurriría y pensaría es que cuál es el suelo sobre el cual se va a realizar esa batalla. Colombia tiene más de 5 décadas de una construcción cultural, aprovechemos el término que lo ha planteado el nuevo gobierno, tenemos una transformación de cultura de 50 años, un poco más, realizada diligentemente, pausadamente, por el dinero, la inmensa cantidad de dinero que ha entrado producto del narcotráfico. Las culturas se construyen de muchas maneras, pero cuando hay tanto dinero y se exhibe, se muestra, se consume, se vuelve un modelo, crea una cultura. Esa es la cultura que uno desearía que la batalla cultural anunciada transforme y recupere los valores de la educación de Colombia, las prácticas, todo eso que se habla del brillo de la cultura, de la educación colombiana, digámoslo, del siglo XX hasta que apareció el narcotráfico. Uno desearía que esa batalla cultural fuera para derrotar esa cultura construida por el dinero del narcotráfico. Pero no es así. Ya la campaña anunció los elementos sobre los cuales se va a realizar esa batalla cultural. Y es concretamente para erradicar la plaga de la izquierda. Los zurdos llaman. En perfecta alineación con la moral de Donald Trump. Recuerde que esa es la única guía de Donald Trump, no hay derecho internacional. La moral de Donald Trump, que ya calificó todo lo que sea de izquierda como comunismo. Es decir, él no entra en diferencias, ya todo es comunismo. Luego, la batalla cultural será una guerra contra todo lo que sea de izquierda, el famoso destripamiento. No importa las matices que hay ahí, no, eso no interesa. Esa es una guerra contra la izquierda. Así fue la de Mao, pero contra la oposición y contra lo que se pensaba que era contrarrevolucionario. Bien. El elemento fundamental, digamos, la nave
con la cual se adelantará esa batalla cultural es la transformación de la historia como si la historia estuviera hecha de plastilina. Además, en Colombia, usted lo sabe muy bien, la materia de historia o lo asociado a la historia es algo marginal, secundario. Es algo que se puede, de lo cual se puede prescindir en la educación en Colombia. Luego, transformar la historia va a ser muchísimo más fácil, porque no hay un conocimiento sólido en la población de historia, no hay un pensamiento histórico en Colombia. Crearnos una historia enteramente nueva va a ser muy fácil. El estallido social, eso no existió, fueron unos infiltrados de del narcoterrorismo que estimularon a los muchachos a protestar. No había hambre, no había condiciones de pobreza, no había razones para ese estallido social. Los falsos positivos, pues son falsos. El exterminio de la UP, eso nunca existió, fueron problemas todos de delincuencia común. La insurgencia fue un problema de delincuencia común. En Colombia no hay causas para que grupos armados o se organicen grupos armados para transformar la realidad de Colombia. No. Las denuncias de Gaitán tampoco existieron. El asesinato de Gaitán fue producto de un loquito, roba a sierra, que de pronto ni siquiera supo que había matado a Jorge Eliezer Gaitán. Colombia, nos construirán una Colombia que venía con una democracia próspera, avanzando de la mano de dos partidos, liberal y conservador, completamente poblados de personas ilustres, que tenían sus diferencias, sí, en el siglo XIX habían tenido sus guerras civiles, pero que en el XX estaban después del Frente Nacional, que habían llegado a unos acuerdos, estaban construyendo una democracia próspera, sólida, que sí iba avanzando lentamente, pero producto de la pobreza del país, producto de las montañas, producto... La corrupción es un elemento de manzanas podridas. Fíjese, ya en el gobierno de Abelardo Espriella hay representantes del árbol genealógico que admiraba al general Franco por ese recio catolicismo que era el que debía gobernar, como cuando el Partido Conservador en el siglo XIX y parte del XX querían entregarle toda la educación a la Iglesia Católica. Esa es la historia que nos van a construir y pues obviamente para los niños, ¿no? Que son los que van a ir aprendiendo esa historia. La insurgencia, los grupos guerrilleros fueron acciones directas de la Unión Soviética y de Cuba para alterar la democracia colombiana. Aquí no había ninguna razón por la cual surgiera una insurgencia. Fue un ataque directo de Moscú y La Habana contra nuestra fervientemente creada y apasionada democracia admirada por todo el mundo. Y el último capítulo del castrochavismo fue el infiltrado mayor Gustavo Petro, que acabó con la democracia, produjo un diluvio, como lo ha dicho ya, diagnosticado Carlos Alonso Lucio. Reforma agraria, eso es mentira. Seguramente Gustavo Petro le entregó algunos cuantos metros cuadrados de tierra a campesinos amigos suyos cuando estaba en el monte. Educación gratuita, eso es falso, eso está desfinanciado. Caminos, no, es mentira que hizo algunos caminos. Los equipos básicos de salud, eso fue puro derroche. Esa es la historia que van a construir para edificar una, fíjense lo curioso, y aquí es donde entran las dudas de muchas personas que uno escucha y con las que
conversa a veces. ¿Por qué no se adelanta una batalla cultural contra lo más notorio y lo que más ha dañado la cultura de Colombia, que fue el dinero del narcotráfico? ¿Por qué se anticipa una época en la cual el consumo, el hiperconsumo, será como el anhelo popular, el anhelo de todas las personas? Hay extraña, un extraño dilema. Si el dinero del narcotráfico sigue llegando, seguimos siendo una potencia en cuanto a la exportación, como lo hemos sido por 50 años y más. La cultura que se va a construir es la de un anticomunismo, anticomunismo que abarque todo lo que está a la izquierda. Es decir, incluso yo conozco muchas personas, si no todas prácticamente, que tienen pensión, que desconocen que el origen de su pensión, de ese derecho que hoy tienen, se debe a las luchas obreras del siglo XIX, especialmente en la primera mitad del siglo XIX, las más duras, las más sangrientas, y que gracias a esas luchas se lograron convertir, traducir los derechos del hombre, que así se llamaron en la Revolución Francesa, hoy le llamamos los derechos humanos, traducir, convertir esos derechos en una realidad que se llamó la seguridad social, el estado de bienestar, en donde está toda la protección al trabajador. Esa es la génesis concreta. Pero cuando uno no la conoce, pues le pueden decir que la seguridad social la creó el presidente Ospina. O le pueden decir que eso fue producto de un acuerdo entre liberales y conservadores, o que eso fue producto de los empresarios que en su totalidad son generosos, tratan bien al trabajador, que la sola palabra empresario evoca todas las cualidades posibles y las virtudes humanas. Esa es la historia que nos van a construir, porque una revolución cultural como la de Mao y una batalla cultural tiene un objetivo concreto, preciso. Y en el caso colombiano es construir una historia que completamente va en contravía de la que sucedió realmente. Pero cuando no se conoce la que sucedió, pues nos pueden regalar, porque al fin y al cabo a los niños les van a regalar una historia en los libros que aprenderán sobre cómo no hay que dejar que nuestra democracia brillante y admirada se vuelva a dejar afectar o se vuelva a dejar ofender o se vuelva a dejar perturbar por una izquierda que es lo más cercano al demonio de las religiones. Hasta la próxima.